Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Carol Lastra, su docente del módulo de producción agrícola. Para el día de hoy estaremos trabajando los puntos de control en la producción agrícola. Es importante que nosotros en nuestra unidad productiva tengamos esos puntos de control, esos puntos, esos análisis de los puntos críticos de control de riesgo desde la planificación, tener en cuenta dónde y cuándo vamos a realizar la inspección y cuáles son esos factores críticos que nosotros debemos tener en cuenta y debemos tener controlados para que nuestra producción sea eficiente. Para nosotros poder realizar el control y poder definir cuáles son esos puntos de control, nosotros es muy importante tener y contar con nuestro plano del cultivo, nuestro plano de la unidad productiva, no solamente del cultivo, sino toda nuestra unidad productiva que nos van a permitir a nosotros definir dónde vamos a tener nuestras fuentes hídricas, dónde tenemos los espacios o los lotes o los terrenos que tenemos en descanso, donde tenemos más de un cultivo, cuáles son nuestros frutales, bueno, tener muy bien demarcada cada una de nuestras zonas o si tenemos el mismo cultivo dentro de nuestro terreno, saber cuáles son los lotes y las etapas fenológicas de cada uno de los lotes. Para de esta manera nosotros poder identificar o tener una planeación de dónde vamos a realizar nuestro monitoreo, dónde vamos a realizar la implementación de las trampas, dónde vamos a realizar nuestras inspecciones y dónde vamos a hacer nuestras revisiones periódicas. Para esto es necesario que nosotros podamos contar con esa representación gráfica. En ese momento, pues ya contamos con unas herramientas como son el QGIS, el ArcGIS, el Google Earth, que nos va a permitir a nosotros poder ingresando las coordenadas de nuestro cultivo o de nuestro predio, poder identificarlo y poder hacer unas tomas donde también podemos realizar tomas desde Google Earth, tomas satelitales, si se puede realizar, si la persona cuenta con los recursos y cuenta con las herramientas, también con drones y con cámaras se puede realizar las tomas espaciales, las tomas aéreas y poder trasladarlo a nuestro software y poder realizar la dispersión de lo que nosotros manejemos. Entonces, quienes no cuentan con las herramientas también pueden hacerlo con un dibujo manual, a mano alzada, y poder realizar la distribución de nuestros lotes. Listo. Debemos tener en cuenta cuáles son esas metodologías de inspección que nosotros vamos a realizar. Si nosotros vamos a realizar una inspección visual con ficha técnica, entonces tenemos acá una. Qué pena con usted. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, qué pena con ustedes, la perrita. Cuando vamos a realizar nuestro monitoreo, nuestra inspección, pues debemos tener en cuenta cuál es esa metodología que nosotros vamos a usar. Vamos a realizar una inspección física, visual, con nuestra ficha. Entonces, este puede ser un ejemplo para nuestro monitoreo. Entonces aquí tenemos una ficha que se tomó del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, donde aquí nos plantean que es una planilla de monitoreo para tomate. Entonces aquí encontramos cuál es la fila de nuestro lote que nosotros vamos a inspeccionar, cuál es la plaga que nosotros vamos a inspeccionar. Entonces aquí tenemos que la polilla, la mosca blanca, trips, arañuela. Vamos a realizar las observaciones. Aquí vamos a colocar si tenemos cuáles son los daños, qué cantidad de adultos, si encontramos ninfas. Vamos a dejar acá el número de la población que encontremos. Aquí vamos a registrar cuáles son esas observaciones, qué fue eso que nosotros vimos. ¿Listo?
Si vamos a realizar un muestreo aleatorio, entonces de la misma manera vamos a definir cuál es esa periodicidad en la que nosotros vamos a realizar el muestreo aleatorio. Si lo vamos a definir en un lote, cuál fue el lote en el que realizamos el muestreo, de qué manera vamos a realizarlo, o si por el contrario vamos a definir un calendario, un cronograma, teniendo en cuenta los lotes, teniendo en cuenta las filas para realizar nuestros monitoreos y nuestra inspección. Entonces, acá igual, la frecuencia de la inspección, del monitoreo, teniendo en cuenta cuál es nuestro cultivo, teniendo en cuenta cuál es esa fase fenológica, si cuando estamos en un cultivo que en su floración necesitamos hacer una mayor vigilancia, entonces, pues vamos a definir mediante un cronograma y un calendario cuál es esa frecuencia en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta eso. De esto ya lo hemos hablado y lo recordamos en cada clase porque es muy importante. ¿Cuáles son esos factores que nosotros debemos tener en cuenta? Cada cultivo tiene unas características específicas. Cada cultivo tiene unos requerimientos puntuales. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Cuáles son esos requerimientos de clima? ¿Cuál es esa tolerancia al cambio de clima? ¿Cuál es la tolerancia de ese cultivo a determinada enfermedad, a determinada plaga, a los requerimientos hídricos, a la fertilización, con qué frecuencia, teniendo en cuenta también las calidades o el tipo de suelo que nosotros tengamos? De la misma manera, también definir cada cuánto vamos a realizar el monitoreo de si nuestro fertilizante está funcionando o no está funcionando. ¿Listo? Y siempre aterrizarlo a la realidad del productor. Siempre lo vamos a tener que aterrizar a la realidad del productor, porque no podemos pretender trabajar con software, con todo lo que está saliendo en ese momento en cuanto a tecnología y herramientas digitales, porque no todos los productores cuentan con las mismas eh, capacidades o con, digamos, como con las mismas características para poder realizar las aplicaciones que hay que tener en cuenta, qué nos permite a nosotros tener en cuenta el monitoreo, qué nos permite a nosotros tener en cuenta mantener esos puntos de control en nuestra unidad productiva. Entonces, vamos a poder realizar un ajuste de nuestra siembra, vamos a poder realizar un ajuste del riego dependiendo de la planta, dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos, nuestra fertilización, hay que planificar las labores culturales teniendo en cuenta el ciclo fenológico. Entonces, también es muy necesario hacer una planeación, una programación y elaborar un cronograma, un calendario de cuáles son esas labores culturales que se deben realizar, como la poda, el aclareo, el plateo, la fertilización. Bueno, todo esto debemos tenerlo en cuenta muy bien en una programación para que podamos mantener esos puntos de control en nuestro cultivo y el cultivo no se nos vaya solo. De tal forma que cuando el productor va y mira, ya tiene una plaga de daño económico, de daños significativos en su unidad productiva y ya no hay que tomar medidas preventivas, sino correctivas que normalmente generan un gasto mayor al productor. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ejemplo de esa programación. Entonces, programar la siembra, programar el manejo, la cosecha, la post cosecha, el barbecho cuando es necesario, cuando hay algunas unidades productivas que les da el tiempo para aplicarlo, que lo hacen. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos en qué fecha lo vamos a elaborar, cuál es ese cultivo que nosotros estamos trabajando, qué es lo que nosotros queremos con ese cultivo. Entonces, ¿listo? Entonces, acá, esta ficha nos permite a nosotros programar no solamente las labores culturales, sino también todo lo que tiene que ver con la parte de marketing y la parte comercial, que es la que nos va a permitir a nosotros y le va a permitir al productor realizar la comercialización. Y nosotros, como profesionales de campo y más para las personas que están en los programas de agroindustrial, deben tener en cuenta que hay que ver todo el ciclo. Hay que ver toda la cadena productiva, desde la siembra
hasta la comercialización. Entonces, por eso les traigo este ejemplo como para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, vamos a tener, acá tenemos tres cultivos, tenemos tomate, tenemos repollo y tenemos el camote. Entonces, tenemos una primera cosecha, entonces decimos que en agosto, para el tomate, vamos a hacer la preparación de nuestro suelo. Y a medida que estamos haciendo la preparación de nuestro suelo, pues ya tenemos implementado nuestro vivero. ¿Listo? Entonces, acá en septiembre ya vamos a realizar un trasplante. En octubre vamos a empezar a realizar, acá vemos que lo que es septiembre, octubre, noviembre, estamos realizando un control de plagas, un manejo de las arbences o manejo de las malezas y la fertilización. ¿Listo? Una fertilización. Acá en diciembre tenemos que vamos a realizar otra fertilización. Que diciembre ya llegando enero vamos a realizar nuestra cosecha, nuestra clasificación, vamos a realizar una limpieza y pues a medida que se hace la cosecha, clasificación, embalaje, entonces vamos a realizarla entre los meses de diciembre y enero. Acá, entonces, vamos a tener en cuenta, vamos a empezar a estudiar los mercados, a buscar los mercados, vamos a empezar a llevar muestras, a conseguir documentación en caso de que sea necesario. Entonces, toda esa parte es muy importante, todo el tema de la limpieza. Bueno, acá vamos a poder definir nosotros qué actividades necesitamos programar, cada cuánto las vamos a programar, de qué tipo de actividades estamos hablando. Y acá, por ejemplo, si tenemos el repollo, entonces vamos a ver si lo vamos a sembrar antes, si vamos a generar un ciclo de producción de tal forma que, vamos a poner un ejemplo, en enero vamos a tener tomate, pero en noviembre vamos a tener otro producto y poder realizar el manejo de toda nuestra unidad productiva. ¿Listo? Acá, este es un ejemplo para que nosotros podamos realizar de forma manual, con formatos en PDF, con formatos en Excel, que lo podamos imprimir y podamos trabajar con nuestros productores, pequeños, medianos productores. Acá ya podemos encontrar algunos software que existen en este momento como AgroOptima. Este es simplemente un ejemplo porque este es un software que es pago, pero hay otros que se permiten utilizar donde nosotros vamos a poder realizar esas cronogramas del campo, donde vamos a poder realizar esa programación, donde vamos a poder definir cuál es el stock que nosotros tenemos, el inventario, nuestras ventas, cómo vamos a programar todo el tema de cuánto nos ha costado a nosotros la implementación de ese cultivo, la mano de obra, la compra de insumos y vamos a poder tener acá también, digamos, como toda la parte de georreferenciación, de distribución de los espacios en nuestro terreno, como lo veíamos en en la diapositiva anterior, ubicando en cada uno de estos nuestras unidades productivas. ¿Listo? Las actividades que se requieran. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un software que como profesionales podemos usar y que algunos productores también pueden llegar a usar. La idea es que ellos puedan aprender también para optimizar sus recursos, para optimizar su tiempo y de esta manera puedan tener un mayor control sobre sus unidades productivas, sobre sus cultivos. ¿Listo? Muy importante tener los puntos de control y nosotros poder mantener el control sobre el riego, sobre la fertilización, sobre el manejo de plagas y el manejo de enfermedades, sobre cómo vamos a afrontar los cambios de temperatura, los cambios de humedad. Es muy importante porque de esa misma manera vamos a poder definir cuál es la calidad de nuestro cultivo, cuál es el rendimiento de nuestro cultivo y lo que les mencionaba ahora, poder adaptar todas estas herramientas a la realidad del productor. No todos los productores van a poder manejar un software, no todos saben escribir para manejar un formato en Excel o en PDF. Entonces, todas estas realidades hay que tenerlas muy en cuenta al momento de nosotros trabajar con las comunidades, con productores, definir si son pequeños, medianos, grandes productores y cuáles son esas capacidades que ellos tienen. Si nosotros podemos hacer una transferencia de ese conocimiento, poder enseñarles a ellos a usar estas herramientas,
pues sería lo ideal porque de esa misma manera ellos van a poder aprender también a manejarlas y nosotros para la aplicación de las mismas debemos tener en cuenta estas realidades puntuales para que sea una aplicación óptima y podamos aterrizar y obtener la mayor información clara posible. ¿Listo? Involucrar al equipo de monitoreo, entonces si nosotros vamos a trabajar con personal a cargo, también que ellos conozcan la importancia del monitoreo, de que la información que nosotros estemos recolectando se deposite en tiempo real, que se deposite la información que realmente estamos encontrando, que se utilicen las herramientas y los equipos de la manera adecuada para que la información sea veraz. ¿Listo? Entonces, por acá les dejo una referencia bibliográfica, otra referencia bibliográfica que es sobre monitoreo. Allí van a encontrar estas planillas que les compartía ahorita, donde van a poder trabajar con ellas, donde las pueden descargar, donde las pueden leer y también van a encontrar, pues, obviamente, información muy importante sobre el monitoreo, para este caso, sobre tomate y pimentón. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día, una buena noche, el momento de ver este recurso didáctico y nos vemos en la próxima clase.